Empezamos, yo te digo. Compañeros, buenas noches. Vamos a empezar Ajá. con nuestro trabajo de investigación sobre políticas públicas enfocadas a derechos humanos. En este caso, nos enfocamos en el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información. Vamos a empezar leyendo el cuadro sobre los contenidos específicos de la entrega del trabajo final. ¿Puedes subir un poquito más, Octavio, por favor? Listo, ahí empezamos. ¿Puedes subir un poquito más? Ah, Sí, perfecto. sí. La normativa internacional, nacional y estatal. La normativa internacional, encontramos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 19, el cual establece que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, lo que incluye la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística. Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, en el artículo 13, el cual reconoce la libertad de pensamiento y de expresión, y también señala que este derecho no está sujeto a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores, y la normativa nacional, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 6 y el 7, el cual garantiza el derecho a la información y a la libertad de expresión, incluyendo el acceso a las tecnologías de información, a servicios de telecomunicaciones y a contenidos diversos y plurales. También en las normativas nacionales encontramos la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, creada en el 2014, aunque tiene como fin ampliar la cobertura y calidad del servicio, ha sido criticada por el posible control excesivo del Estado y la concentración del poder en unos pocos actores privados, afectando la pluralidad y el acceso equitativo a la información. Eh, en la normativa estatal, como tal, no encontramos una específica para la ciudad, bueno, una específica que aplicara directamente, pero la Constitución de la Ciudad de México, el artículo 8, reconoce el derecho de las personas a acceder a información pública, comunicarse libremente, expresar ideas sin censura y a recibir eh, contenidos mediáticos diversos, incluyendo medios comunitarios. ¿Puedes subir, Octavio, por favor? Eh, Ahora, Indicas, ajá. los principios rectores, los de aplicación, los transversales y los elementos esenciales. En obligaciones, garantizar el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información, conforme al artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU de 1996. Voy a hacer aquí una breve intervención. Recordemos que antes de la reforma del 2011, eh, México contaba con supremacía constitucional sin incluir en su bloque constitucional a los tratados internacionales con carácter de derechos humanos. Posterior a la reforma del 2011, al bloque constitucional eh, se agregó obviamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero también tratados internacionales con carácter de derechos humanos. Esto obviamente resalta la importancia que tiene el carácter de los derechos humanos más allá de la soberanía del país, y cómo la misma soberanía del país tiene que respetar los derechos humanos a nivel internacional. Y el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eh, Disculpen, en principios rectores encontramos la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad de los derechos humanos. No sé si recuerdan que vimos en clase, incluso pusimos un ejemplo sobre un engranaje, no recuerdo el nombre del engranaje, el cual avanza, pero ya no puede retroceder. Eso sería el principio de progresividad de los derechos humanos. El principio de aplicación: igualdad, no discriminación, máxima publicidad, rendición de cuentas y participación ciudadana. En principios transversales: perspectiva de género, interculturalidad y enfoque de derechos. En elementos esenciales: acceso equitativo a medios, pluralismo, participación social, libertad de expresión y no censura previa. Ahora mi compañero Octavio, eh,
Va a comentarles el problema público, el bien y servicio, la violación al derecho humano, el déficit o la carencia que encontramos en el respeto al derecho humano, la población objetivo y la situación real no teórica. Sí, 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 como lo comentábamos, compañero Adiza, pues el problema público, el enfoque en derechos humanos, ¿no? Como lo hemos visto, creo que es una perspectiva que nosotros hemos tomado, pues es la libertad de expresión y el derecho a la información, ¿no? Como bien y servicio, pues creo que no creo más bien, creo que más bien, este servicio de telecomunicaciones y radiodifusión, pues es un carácter público y universal, ¿no? Como lo planteabas tú, son diferentes perspectivas, lo veíamos en clase, ¿no? Nos planteaba el profesor, es un embudo que se va planteando desde lo universal hasta más complejo, ¿no? Hasta lo municipal, por así decirlo. Ujú, es como un embudo que va de poco a poco y cada vez que va bajando se va poniendo pues cada vez más complicado este derecho humano, ¿no? Pues ¿qué violación se está haciendo ante este derecho humano? Pues es la restricción ante el derecho a la información plural, veraz y falta de competencia, ¿no? Como pues yo quisiera pues citar aquí la, como tú lo comentabas, pues que todas autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar y proteger, garantizar los derechos humanos de conformidad contra los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, en el Estado deberá provenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones ante estos derechos humanos en términos que establezca la ley. Así Eh, es. pues sí, ¿cuál es el déficit o la carencia, no? Pues como podemos obviamente identificarlo, pues es la desigualdad ante el acceso a medios de comunicación, ¿no? La falta de inclusión de los medios. Quisiera dar un breve contexto, pues si queremos ver un radio de telecomunicación, un programa, pues ahora el gobierno va a decir qué ver y qué no, a mi perspectiva, ¿no? Pues ¿cuál es la población objetivo? Pues la población objetivo que nosotros tenemos, pues es los ciudadanos mexicanos, obviamente, ¿no? Especialmente las poblaciones, pues marginadas, ¿no? Las poblaciones con escaso acceso, pues a estas tecnologías de la información, ¿no? A estas perspectivas que pues obviamente podemos saber y tenemos muy claro que pues vivimos en un país donde pues hay muchas personas pues con mucha marginación, ¿no? Con muchos, con escasos accesos a estos medios de comunicación, donde pues ahorita podemos decir, no, pues yo puedo acceder a Instagram, medios de comunicación diferentes, pero pues creo que todavía seguimos viviendo en esa perspectiva de precarización, ¿no? No tener ese acceso. Y pues, ¿cuál es nuestra situación real o no teórica, ¿no? No vamos a teorizar en esto, sino estamos basándonos en una situación real, pues es la iniciativa presentada ante el 2013 por el Poder Ejecutivo, limitada ante la autonomía institucional federal y de telecomunicaciones. Como lo podemos saber, no solamente en el 2013 se planteaba esta como telecomunicación, esta reforma, se está planteando desde hace 8 días, que creo que para mí es algo preocupante que nos tenemos que, pues, alarmar, ¿no? Nosotros no como estudiantes, yo lo puedo plantear como una persona estudiante de políticas públicas, pero creo que también hay que ser unas personas, pues, políticamente activas, ¿no? Hay que preocuparnos por qué está pasando ante esta reforma federal de telecomunicaciones, ¿no? Como es el IFT, pues que claramente podemos saber que va a restringir los derechos de los medios de comunicación, ¿no? Y que, pues, ya no va a favorecer la concentración de los medios, ¿no? Como lo es pues, yo quisiera citar también aquí, me quiero dar a la tarea, si no es mucha discusión, el artículo eh, 7, que es la libertad de prohibición de la censura, ¿no? Que dice que ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni cooptar la libertad de difusión, ya que no tiene acceso a los límites previstos en el primer párrafo del artículo 6 de la Constitución. Entonces creo que es muy importante todo esto. Eh, Mi compañero Arisa les va a dar el problema público. Adelante. Gracias, Octavio. Como retomamos, el problema público es esta represión a la libertad de expresión y de manifestación. Respecto a los artículos que comentaba mi compañero, podemos
encontrar ahí el principio de máxima publicidad, el principio de libertad de expresión, entre otros relacionados con esto mismo. Ahora, el cuadro que vamos a leer, el primer la primera columna que voy a leer son antecedentes, las políticas previas, los cambios en las reglas de operación, las evaluaciones existentes respecto a este derecho humano, los aspectos susceptibles de mejora, aplica para programas que hayan tenido evaluaciones supervisadas por el Coneval y la institucionalización de las recomendaciones, así como los pros y contras organizacionales y las APAs en cuanto a verticalidad y horizontalidad de las herramientas de participación ciudadana. Las políticas previas. La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones en 2013 que dio origen al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Los cambios en las reglas de operación. Se propone limitar la competencia y regular el acceso a contenidos digitales. Disculpen, como ya pudimos entender con este breve esbozo teórico, esta regulación en los contenidos digitales puede caer en un margen más que de regulación, de control absoluto, de qué sí debemos ver, qué no debemos ver, etcétera. Las evaluaciones existentes, organizaciones civiles y académicos, entre ellos el R3D, el cual es la red en defensa de los derechos digitales, también aquí está en español, pero la organización está escrita en inglés. Es artículo 19. Igual desde 2014 están operando. Son organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la defensa de los derechos humanos, a la defensa de la libertad de expresión y a la defensa de los medios de comunicación autónomos. Señalaron que la iniciativa contrariaba estándares internacionales de libertad de expresión. También, aspectos susceptibles de mejora. Inclusión de actores sociales en la formulación normativa, mayor transparencia en licencias y apoyo a medios públicos y comunitarios. ¿Cuáles son los pros organizacionales? La capacidad técnica del IFT, experiencia en organizaciones de la sociedad civil, en monitoreo de derechos digitales. ¿Cuáles son los contras organizacionales? La falta de coordinación entre entes reguladores y legislativos. Y las APAs, la verticalidad en el diseño normativo fue escasa en horizontalidad en participación ciudadana, lo cual se puede entender como una mera participación del sector público. Al no haber participación de la ciudadanía, se limita su percepción sobre este problema y su intervención sobre este problema, ¿no? Más que nada. Adelante, Octavio. Sí, como lo comentaba, lo comenta mi compañera, dice, no se quedó en las zapas, pues, ¿qué es esta, pues, verticalidad, ¿no? A veces muchas personas, pues, creemos que es, pues, en términos, pues, matemáticos, una vertical, algo constante, por así decirlo, pues, que creo que no va a ser nunca así, ¿no? O sea, creo que nunca va a tener para mí, para mi percepción, no va a tener una horizon- orosin- o- horizontalidad o Horizontalidad. vertical, ajá, perdón, en la participación ciudadana, ¿no? Creo que para mí no va a ser nunca lineal, creo que para mí va a ser, pues, no una constante, va a tener déficits, ¿no? A veces la participación ciudadana va a ser acá, la participación ciudadana va a ser abajo. En cuestiones de eso, en un segundo punto, pues quisiera especificar todo esto, ¿no? Vamos a darle continuidad a esto. Y pues las costumbres, ¿no? Pues, ¿qué costumbres tenemos? Pues en el sector de estas telecomunicaciones y pues en los radios de difusión de México, pues han persistido, pues históricamente, ¿no? En la Octavio, concentración de propiedad mediática ante la costumbre de negociaciones opacas entre el gobierno y las grandes concesiones ante pues esta práctica, ¿no? Que nos ha llevado pues siempre a querer formalizar la influsión de la diseñación, ¿no? De estas leyes, creando resistencias, el pluralismo, ¿no? Creo que siempre hemos pues ver esa parte, ¿no? De poder incluir a las demás personas,
que para mi perspectiva como estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana, creo que no somos nada universales ni nada inclusivos, ¿no? Como así lo podrás decir. Eh, y pues las reglas institucionales, ¿no? Eh, Ante el derecho de la cultura del artículo 15, pues toda persona tiene el derecho a participar, ¿no? En la vida cultural, gozar de los beneficios del progreso científico y pues de sus aplicaciones, ¿no? Aquí mi compañera dice, ya les voy a especificar un poco de en qué consta todo esto. ¿Puedes subir un poco más, por favor? Las metas a corto plazo eh, sería reformular la iniciativa incorporando voces ciudadanas, como lo que está ocurriendo actualmente. En este caso fue la reforma del 2013-2014, pero actualmente aplicaría igual. Reformular la iniciativa incorporando voces ciudadanas. Más abajo, abajo. Ahí, ahí. Va indicando, compañero, por favor. Arriba. Ajá. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Ahí donde dice metas a corto plazo, mediano plazo. Justo ahí estoy leyendo. A mediano plazo sería garantizar condiciones para la competencia efectiva. A largo plazo sería el acceso universal y plural a servicios de telecomunicaciones. Un poquito más abajo, Octavio, por favor. Los pros institucionales. El marco constitucional con reconocimiento de derechos humanos. Los contras institucionales. Las prácticas autoritarias, la cultura institucional excluyente y la influencia de grupos de poder. Las reglas claras sería la iniciativa que establece normas formales en la materia de concesiones, uso del espectro radioeléctrico, regulación de contenidos y funcionamiento de los medios públicos y privados. No obstante, muchos artículos eran ambiguos o dejaban márgenes de interpretación amplios que podrían ser usados para limitar la libertad de expresión o favorecer intereses particulares, especialmente en lo referente al uso de tiempos oficiales y control de contenidos. Igual aquí quisiera hacer una breve intervención. Menciona, esta misma reforma, al ser ambigua, eh, pues se presta a la interpretación de la autoridad, ¿no? No viene explicitado como tal qué se prohíbe y qué no se prohíbe. Este fenómeno también lo podemos eh, dilucidar en lo que pasó con el reglamento de Azcapotzalco, el cual se estaban quejando por la libertad de expresión y la libertad de manifestación que se veía violada en este reglamento creado por la unidad de Azcapotzalco. Como tal, no se prohibía explícitamente, pero al hacer esta regla ambigua, se presta a que la interpretación de la autoridad sea favorable a la misma. En indicadores cuantitativos y cualitativos, el número de concesiones para medios comunitarios, el nivel de concentración del mercado, el acceso a Internet en zonas rurales y las percepciones ciudadanas sobre pluralidad informativa. En vinculación con otros derechos encontramos el derecho a la educación, libertad de opinión y el acceso a la cultura. En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC, encontramos el artículo 13 y 14 con derecho a la educación, el cual se reconoce el derecho de toda persona a la educación, que debe orientarse al pleno desarrollo de la personalidad humana y la participación efectiva en una sociedad libre. El derecho a la cultura, artículo 15. Toda persona tiene derecho a participar en la vida cultural, gozar de los beneficios del progreso científico. Disculpen, ay caray, mi computadora está fallando un poco, disculpen. Tiene derecho a participar en la vida cultural, gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, PDCP, encontramos la libertad de opinión y de expresión con el artículo 19, el cual dice, toda persona tiene derecho a la libertad de opinión sin injerencias y a la libertad de expresión. En la normativa nacional encontramos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual dice con el artículo 3, toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado impartirá y garantizará su gratuidad, equidad e inclusión. En el artículo 6 se garantiza el derecho a la libre expresión de ideas
y el acceso a la información plural y oportuna como derecho fundamental. También el artículo 4, en el párrafo noveno, menciona que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia. Eh, Esto fue lo que encontramos respecto a la vinculación con otros derechos. Posteriormente le doy la palabra a mi compañero Octavio para que nos mencione las autoridades participantes y la alineación con las ODS. Por favor, Octavio. Eh, eh, como podemos, permíteme, está aquí trabando un poco igual tengo problemas técnicos. Como podemos saber, ya esto pues se basa en estas circunstancias, ¿no? Como referencias, pues tenemos eh, en primer lugar, pues el análisis de la iniciativa de la ley de telecomunicaciones, la red de defensa de derechos digitales, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ¿no? La normatividad internacional, que son las organizaciones de las Naciones Unidas, eh, la Organización de los Estados Americanos, la normativa nacional, como el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la normativa estatal, ¿no? ¿En qué consta la normativa estatal? Que creo que para mí es uno de los puntos más importantes. Pues es una constitución política de la Ciudad de México. Creo que nos estamos enfocando mucho pues, en esta perspectiva en el Estado de México, que ya, pues, esta perspectiva, por así decirlo, vaya la redundancia, pero ¿qué hay en los demás estados, no? Entonces creo que hay que investigar más a fondo de esto. Ahorita nos estamos especificando en un caso de la Ciudad de México, eh, y pues ¿cuál es el análisis crítico, no? Ante esta ley de la Octavio, iniciativa. discúlpame, antes de eso, Ajá. ¿puedes ver un poquito más? Sí, 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 sí. No sé si ahora sí me pusiera a decir en dónde o... Sube un poquito más, nada más para especificar, Ajá, con los objetivos de desarrollo sostenible con los que se alinean. ajá, Mm, sí, mm, así sí. mm. Ay, caray. Ajá, donde... Es en la última columna. Mira, Mm, baja, ¿dónde? baja, baja. Ajá, ajá. ¿Tú me dices dónde? Ahí, Ahí. Ok. ok. Eh, la alineación con las ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las autoridades participantes eh, son las instituciones de telecomunicaciones, el Congreso de la Unión, las sociedades civiles, los medios públicos, privados y comunitarios. La alineación que encontramos con las ODS es la ODS 9, la ODS 10 y la ODS 16. La 9 es de industria, innovación e infraestructura. La 10 es la reducción de desigualdades. En este caso lo podemos ver reflejado con el acceso a los medios de comunicación. Y la 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Eh, en vacíos, contradicciones y ventanas de oportunidades normativas, encontramos una tensión entre la regulación económica y la libertad de expresión. En vista de la ausencia de estos mecanismos claros de apoyo a medios alternativos como los de las organizaciones de la sociedad civil, existe ahí una oportunidad para normar con enfoque de derechos humanos a nivel internacional. Este, Ahora sí empezamos con el trabajo escrito, Octavio. Empiezo yo. Sí, listo. Creo que ahí empieza, compañero. Eh, ok, pues el trabajo que les vamos a presentar, como le hicimos el breve resumen, es en torno a la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México. Esto lo analizamos desde una perspectiva crítica en relación con los derechos humanos, la participación ciudadana y la regulación del acceso de la información. Adelante, Octavio. Sí, pues para darles un contexto, ¿no? Esto pues creo que pues es importante, ¿no? Ya como lo habíamos dicho, lo habíamos planteado, pues la reforma, ¿no? Que se está proponiendo de esta reforma de telecomunicaciones y radiodifusiones que pues están diseñadas, ¿no? Para garantizar supuestamente el pluralismo, la participación ciudadana y la inclusión de voces diversas. A mi perspectiva, pues
creo que no podría así ser así, entonces pues son diferentes posturas que nosotros podemos tener. Le doy la palabra a mi compañera Disa para poder seguir con él. Gracias. En este trabajo incluimos un enfoque normativo, conceptual y práctico. Esto por la premura del tiempo. Nos apoyamos en cuadros analíticos y referencias históricas. Eh, Nuestra intención es aportar una reflexión sobre cómo las reformas legales pueden tener impactos negativos cuando no son construidas de forma democrática. O en este caso, que son construidas con una fachada con una fachada democrática, pero más bien es de control. Ok, Sí, sí, en la introducción, la iniciativa fue presentada en 2014 como parte del paquete de reformas estructurales impulsadas por el Ejecutivo en ese lapso de tiempo, era Enrique Peña Nieto. Supuestamente buscaba modernizar el sector, mejorar la cobertura y garantizar el acceso universal. Sin embargo, surgieron muchas críticas de parte de organizaciones como R3D y Artículo 19, como se las mencionaba, ya que varios artículos de la ley favorecían a las grandes empresas y debilitaban la participación de medios alternativos. Desde aquí ya podemos observar cómo esta fachada de democracia da paso a un control estatal sobre los medios de comunicación y los medios de radiodifusión, y el papel tan importante que juegan las organizaciones de la sociedad civil en, en, hacer, en hacer ver que esto es una violación directa a los derechos humanos. sí, como bien podemos saber, pues este problema que investigamos, pues se centra en la contradicción, obviamente, ¿no? En el discurso oficial de democratización de respecto, pues, radioeléctrico, ¿no? Podemos, como lo planteamos desde un principio, es radio, telecomunicaciones, cosas así, pero pues más que nada la práctica realmente, ¿no? Que se consolida, pues que se consolidan en este poder, ¿no? En este poder de los grandes, pues, medios, ¿no? En nuestra hipótesis que, pues, más lejos de garantizar estos derechos al acceso de la expresión, la pluralidad, la ley que planteaba ante estos riesgos, ¿no? Reales de equidad mediática y ejercicio de los derechos humanos. Entonces, creo que es muy importante poder ver qué está pasando ante esto. Ajá. Hay que ser muy específicos, hay que investigar más a fondo todas estas perspectivas, porque para mí creo que es una perspectiva pues muy, muy alarmante, que hay que investigar más a fondo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener una perspectiva ante derechos humanos, pero pues obviamente yo lo voy a platicar de una perspectiva, quisiera pues tomarme la libertad de poder platicar esto que cuando tú llegas a lo mejor yo lo platico desde esta perspectiva, ¿no? A lo mejor cuando tú llegas a un ayuntamiento, cuando tú llegas a un representante pues, que tiene un poder, pues, no autoritario, sino un poder, pues, que tiene, pues, diferentes vínculos ante un partido político, pues creo que los derechos humanos se están violando. No les importa si tú les planteas esta situación, si tú Claro. les planteas que se están violando estos derechos humanos, creo que esas personas no son realmente racionales. Creo que no tienen ese enfoque para ver que se están violentando estos derechos humanos. Entonces, creo que a uno lo toman de loco, lo toman que pues, ¿sabes qué? Yo lo planteo desde esta perspectiva, esta situación que me ha pasado. Sí, güey, ¿sabes qué? Pues, tú estás estudiando políticas públicas y no me importa, güey. Yo estudio en este ayuntamiento y a mí no me importa estos derechos humanos, ¿no? Entonces, pues creo que hay que ver qué está pasando dentro de esto. Entonces le doy la palabra a mi compañero Arisa. Gracias. Nuestro objetivo general fue analizar la ley desde una perspectiva crítica, obviamente normada en derechos humanos y la justicia informativa. Eh, Organizamos nuestro trabajo en 6 secciones. Nos apegamos a los parámetros de la clase. Fue la introducción, el marco teórico, los antecedentes, el análisis por cuadros analíticos, los hallazgos y las conclusiones. Pasemos al marco teórico conceptual y doy la palabra a mi compañero.
Sí, como bien lo podemos saber, pues nuestro análisis se basa, consta en tres grandes conceptos, ¿no? Pues darle este concepto más que nada en enfoque en derechos humanos y este pluralismo, ¿no? Creo que para mí es algo importante. Hay que ser plurales, ¿no? Hay que ser mediáticos y la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque, pues, ¿de qué sirve que nosotros le demos este enfoque en derechos humanos si no somos nada plurales o si no tenemos esa participación con la ciudadanía? Entonces, ¿de qué sirve que nos vayamos a quejar que se nos está violentando el derecho al agua, al derecho un ambiente digno, sano? Si la participación ciudadana no está constante ahí, es lo que planteaba hace un rato, ¿no? O sea, ¿de qué sirve irte a quejar tú como persona, pues, no racional, como persona, pues, que más o menos sabes de estas coyunturas, pero ¿qué puedes hacer ante la ciudadanía? La ciudadanía realmente está involucrada en estos derechos humanos. ¿La ciudadanía realmente sabe de estos derechos humanos o no sabe? Entonces creo que hay que enfocarnos en eso. Le doy la palabra a mi compañero. Gracias. Justamente hago igual un breve paréntesis para mencionar que justo esta falta de información que comenta mi compañero Octavio en la ciudadanía hace que las élites políticas, como lo veíamos en un, en un esquema que nos presentaban en clase, cómo las élites políticas se apropian del problema y al apropiarse del problema se apropian de la solución. Entonces, se apalancan de ahí para dar una solución que realmente no revierte el problema prístino, sino que de alguna manera lo soslaya y el problema principal lo vuelve otro problema y en lugar de solucionar, no sé, el problema por decir un ejemplo, en lugar de solucionar el problema del río Lerma, pues te llevan a un cantante, ¿no? Allá al centro del Lerma. Entonces la gente está contenta. ¿Por qué? Porque la élite política se apropia del problema y se apropia de la solución. Desde el enfoque de derechos humanos usamos el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por la ONU, el cual protege la libertad de expresión a nivel protege la libertad de expresión. A nivel nacional, nos basamos en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual garantiza el derecho a la información y el acceso equitativo a los servicios de comunicación. Como lo mencionaba anteriormente, podemos ver en estos artículos a nivel nacional reflejados el principio de máxima publicidad y el principio de libertad de expresión. Adelante, Octavio. Sí, 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 como lo comentaba, ¿no? Desde un principio, en realidad sí le estamos dando este enfoque a estos derechos humanos, este pluralismo mediático. Creo que es una duda, ¿no? Que a mí me surge. O sea, ¿para qué darle ese enfoque de derechos humanos si no le damos este pluralismo mediático, ¿no? A lo mejor, o sea, hay que ver qué estamos considerando ante esta advertencia, pues ante estos expertos, ¿no? Como, pues, quisiera citar a un autor como es Trejo Velarbe, pues, quien señala, ¿no? Obviamente que la concentración de estos medios es incompatible con una democracia efectiva, ¿no? Aquí quisiera citar también a Vargas Llosa cuando hablaba con Octavio Paz, pues que decía que una democracia a veces no es una democracia, ¿no? A veces una democracia es disfrazada de dictadura. Entonces creo que hay que enfocarnos, hay que analizar esas perspectivas, que yo creo que ahorita no nos vamos a enfocar en esas perspectivas, pero ¿qué pluralismo le estamos dando a esta sociedad, ¿no? Eh, pues a lo mejor no sé si unas cuantas empresas controlan esta información, ¿no? También hay que ver esa perspectiva, hay que ser realistas ante esto, ¿no? Hay que ver si Telerisa, TV Azteca, Don Richie, pues como estas grandes empresas se están encargando de controlar toda esta Claro. información, ¿no? Es decir, que cuántas empresas pues controlan todo esto, ¿no? ¿Cuántas empresas se limitan ante el debate público? ¿Cuántas empresas se limitan ante esta visibilidad de voces diversas, ¿no? ¿Cuántas empresas pues nos impiden expresarnos, ¿no? Entonces, yo digo que hay que analizar desde esa perspectiva todo este enfoque de derechos humanos. Le doy la participación a mi compañero. Gracias. Sobre la participación ciudadana que igual menciona mi compañero, retomamos a Habermas. ¿Por qué a Habermas? Porque fue un autor que en este caso mi compañero y yo eh, compartimos en el aspecto de que lo podemos relacionar esa perspectiva sociológica
en este trabajo, el cual propone que la legitimidad democrática requiere de procesos deliberativos reales, no solo formales. Es decir, que en este caso notamos que la consulta fue simulada o limitada a ciertos actores, ¿no? Como lo mencionábamos. A veces esta fachada de democracia, de intervención del Estado para hacer más efectivo el proceso, puede ser todo lo contrario de eso, puede ser más bien un medio de control. Pasamos con los antecedentes. En 2013 se reformó la Constitución y se creó el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo cual pareció una buena noticia para un organismo autónomo, ¿no? Con facultades para evitar monopolios. Es decir, esta arma, si se puede dar de alguna manera, en manos de una sola persona. Pero al año siguiente, la ley secundaria que debió aterrizar esos principios en un inicio fue en dirección contraria. Adelante, doctor. Sí, como bien lo comentaba mi compañero, ¿no? Pues esta iniciativa del 2014 pues pretendía establecer, ¿no? Reglas, pues, más un poco más detalladas, por muchas de ellas, pues, que permitían, ¿no? La censura indirecta, ¿no? Afectaban, pues, obviamente la autonomía de estos organismos autónomos, ¿no? Como lo es el IFT, y pues limitaban el acceso a estos medios comunitarios, ¿no? E indígenas, más que nada, o sea, digo, para mi perspectiva, o sea, a lo mejor sí le vas a poder prohibir a una persona, pues como yo le decía, ¿no? Una persona pues que está dentro de este centro de las supuestamente, pues, urbanizaciones, ¿no? Como es el Estado de México, la Ciudad de México, pero ¿qué hay alrededor? ¿No? Hay que ver las periferias. En realidad, ese machismo que se vive dentro del establo de México, por así decirlo, o de la Ciudad de México, es lo mismo que se vive en las periferias, es lo mismo que se vive en la Sierra de Oaxaca. Entonces hay que ver ante esas comunidades, ¿no? Hay que darle una perspectiva ante esos derechos humanos. ¿Por qué? Porque como lo comentaba desde un principio, a veces nosotros no tenemos ese conocimiento de esos desenfoque en derechos humanos. Ajá. Entonces, pues hay que ver esas diferentes asociaciones, ¿no? De la sociedad civil y pues expertos que considero que pues son pues, tienen un enfoque en una, no regresión, sino un enfoque en una percepción pues más democrática y más plural, ¿no? Adelante, compañero. Eh, Justo, ¿no? Además no existieron, bueno, además de esto que mencionas que pues sí, no, justo este monopolio del acceso a la información limitaba el acceso de medios de comunicación a los sectores más olvidados, como puede ser el sector indígena. No existieron mecanismos reales de participación abierta. La ley fue redactada sin incluir a representantes de la sociedad civil, lo cual desde ahí ya podemos ver un claro parteaguas para el autoritarismo, los, porque no hubo espacio para la intervención en esta ley ni para organizaciones de la sociedad civil, ni para ciudadanos, ni para especialistas independientes. Eso marcó un patrón de verticalidad horizontal. Entonces, recordemos, como lo hemos visto a lo largo de la OEA 3, los mecanismos de participación horizontal son los que generan una democracia fuerte. El respeto al Estado de Derecho es lo que genera una democracia fuerte. En este caso, con enfoque de derechos humanos, el respeto a esta, déjenme citarlo, me voy a tomar la libertad de citarlo, a esta rule of law, el respeto a este Estado de Derecho es lo que hace